Y sería entonces, este laboratorio seguiría entonces la guía del laboratorio número 2, que ya ustedes debieron haber dado en la clase el diagrama de Molière. Y avísenme si todavía no lo han visto. No, hemos empezado a ver la carta psicométrica, eso es lo que hemos visto. ¿No han visto diagrama de Molière para refrigerantes? No, Pero están viendo cartas psicométricas. sí. Jaramillo. Empezó al revés. No, el semestre pasado él sí hizo. Mm, no, es que. Bueno. am, vale. Entonces no han visto nada de lo que es diagrama de Molière. No, Ok. Ok, realmente no es difícil, pero. ¿Y él se los ha mencionado en las clases? no tampoco. Eh, denme un segundo, voy a revisar. Es que ya yo les subí a ustedes esta guía, eh, pero en el listado de las guías de laboratorio que yo tengo. Denme un segundo. Vale. Eso es un tema que se debe dar porque, bueno, les voy a compartir pantalla y se los voy a ir explicando. Ah, gracias. No sé quién ya comenzó la grabación. Gracias. Ok. El diagrama de Molière, que es el que estoy presentando ahorita en pantalla para el refrigerante R22, es el diagrama en el cual, así como en termodinámica, tú presentas de forma gráfica las curvas temperatura, entropía para el agua, donde tú tienes
A la mano izquierda, la región donde tienes agua líquida, toda la región debajo de la curva donde estás en saturación, y a la mano derecha que estás entonces en vapor sobrecalentado. Es lo mismo, pero ahora estas son las curvas para refrigerantes y están dadas en presión versus entalpía y representan las condiciones de refrigerante en cualquier estado termodinámico y en cualquier parte del ciclo. Entonces, bueno, es el diagrama presión-entalpía para un refrigerante. Está en pantalla es el R22. Asimismo hay el diagrama para el 410A, para el R600, para el 134A. Cada refrigerante tiene su diagrama específico. Y en el diagrama de Morier, entonces se puede presentar el diagrama que vimos la semana pasada, que es el diagrama del ciclo de refrigeración, donde yo tengo un proceso dentro del evaporador que sigue un proceso a presión constante, del punto A hasta el punto B, pasando hacia el punto C, que sería entonces entre esos dos mi región de sobrecalentamiento que vimos la semana pasada. El proceso de compresión que se da de CAD, que es la inyección de energía al sistema, aumenta la temperatura. Nuevamente en el condensador que debe darse a presión constante. Si hay una pequeña caída, debe ser mínima. Pero se da entonces el proceso de condensador de D, del punto D al punto G, que es en donde entonces entre F y G, es el que está en pantalla, acercar un poquito más, aquí. Entre estos dos puntos, entonces yo paso del, ok, D, que sería salida del compresor, entro al condensador, el gas empieza a condensarse, entra en mezcla, punto E, y continúa condensándose a presión constante hasta F. Salgo entonces de mezcla y continúo condensando hasta G. Es decir, ese es el subenfriamiento, donde yo estoy asegurándome que a la salida del condensador yo tengo solamente líquido. Y el cambio de fase entre esas dos presiones, desde el punto G hasta el punto A, entonces ocurre el proceso de expansión. Que ahí entra entonces nuestra válvula de expansión, tubo capilar, etc. Entonces ahí ocurre ese cambio de fase. Para dibujar el diagrama de Molière se requieren por lo menos 4 condiciones de operación, que son las que están descritas en pantalla. Temperatura del evaporador y la presión a la que está ocurriendo, o sea, la presión del evaporador. Temperatura de esa presión es la presión a la salida y la temperatura a la salida. La otra condición que necesitas es la temperatura en la succión del compresor. Esto es estos dos puntos. Temperatura de evaporación y la presión tomada en el punto B, perdón, en el punto C. Y temperatura de vapor en la succión del compresor para poder calcular la cantidad de recalentamiento del vapor ahí, en ese punto. La temperatura de condensación o presión de condensación y la temperatura de líquido que entra en el dispositivo de expansión o la cantidad de subenfriamiento del líquido refrigerante. Es decir, si este es mi diagrama de Molière, los puntos que yo necesito o los datos que yo necesito para poder graficarlo son esos que están en pantalla. Voy a empezar desde la parte derecha a la salida del evaporador. Yo necesito la temperatura a la salida del evaporador y temperatura a la entrada del compresor, que deben ser más o menos iguales. Presión a la salida del evaporador y presión a la salida del compresor. Son mis dos presiones, presión baja y presión alta.
que serían mi presión de succión antes del compresor y mi presión de descarga después del compresor. Esa presión se mantiene constante, que sería la presión en la parte de arriba del gráfico. Y para obtener este punto, entonces yo necesito la temperatura de la salida del condensador. Ya con la presión yo puedo calcular la temperatura de condensación a esa, a esa presión, pero yo necesito la temperatura específica a la que yo estoy saliendo del condensador. Acuérdense que yo salgo por debajo de la temperatura de condensación. Y ya, con esos datos entonces yo pudiera graficar en la tabla de presión entalpía, dependiendo de en dónde se ubican los puntos. Es similar, igualito a como se hace en termodinámica. No sé si me lograron entender. Voy a tratar de hacer un ejercicio aquí con ustedes rápidamente. Dios. No sé si quedó claro o tienen preguntas. Voy a hacer un ejercicio igual, pero ¿alguna pregunta? O sea, no estoy claro, necesito el ejemplo. ¿Esto está en PCI o...? Ok, está en bares. No. Kilogramos por centímetros cuadrados. Vamos a ver. Ahora, yo voy a utilizar este mismo gráfico de Molière para el R22, pero el R22 ya está desfasado. Desde el 2008. ¿No te acuerdas? Desde el 2008. No, bueno, no. Desde el 2000 o poquito antes del 2000 se hizo un convenio internacional como parte de los primeros. ¿Cuál fue el primer convenio de Monterrey? Ajá. El de Montreal, de cambio climático. Las empresas acordaron desfasar cualquier. Ya primero se habían desfasado los refrigerantes basados en clorofluorocarbonos, como el R20. Y el R22 desde el 2015 la prohibición. La eliminación total desde 2015. Ok, gracias. Entonces, en 2008 se acordó la eliminación total del uso del R22 a partir del 2015. Porque a pesar de que el R22 no es un clorofluorocarbono, no afecta la capa de ozono, sí es un gas de invernadero 300 veces más potente que el CO2. Bastante. Entonces, se acordó la eliminación del R22. Incluso el 134A está siendo desfasado, pero no porque es también un gas de invernadero, entre comillas, nada más, 75 veces más potente que el CO2, está siendo desfasado por otros refrigerantes más eficientes, en el sentido energético, porque trabajan a presiones menores y requieren una menor carga refrigerante. Por eso es que las neveras nuevas, estas de, por ejemplo, las nuevas neveras de Samsung, eh, utilizan R600, que es un hidrocarburo, un refrigerante hidrocarburo, es
no, metano, pero igual, es súper eficiente para lo que se necesita. Acuérdense, un ciclo de compresión de vapor, tú lo que quieres es que el líquido refrigerante o el refrigerante que tú estás utilizando sea capaz de extraer el calor del sistema a ciertas condiciones específicas. Entonces, para el R22, yo tengo aquí una tabla de valores de presión y temperatura de un sistema. Low side pressure, high side pressure. Ok. Entonces, pero esto está PCIG. Kilogramos por centímetro cúbico. Ay, lo voy a sacar de la tabla manualmente. De los valores que yo me acuerdo. Ok. 404, no. Vamos a ver R22. Estoy trabajando a... Ok. Caso hipotético para el ejemplo. Yo tengo diagrama de Molière del R22. Presión, entalpía. La forma en la que se lee el diagrama es siguiendo esta curva. Voy a usar esto. No, firma no. Resaltado. Esta curva es la curva de saturación del R22. Esta que acabo de marcar o de resaltar más bien. Es mi curva del R22. Entonces, bueno, las líneas de presión son todas las líneas horizontales, presión constante. Las líneas verticales, entalpía constante. Y estas que están aquí, esto es kilocalorías. Estas líneas, no sé si... ¿Cómo es que cambia de color? Vamos a eliminar esto. Estas líneas que salen de la curva de saturación representan volumen específico y también temperatura. Las de temperatura, voy a acercarme un poco porque la verdad es que este gráfico se ve un poco mal. Ajá. La temperatura están dadas aquí en estos puntos. Esa temperatura está dada en grados Celsius y siguen las líneas verticales que van saliendo de ellas. Por supuesto, esas líneas verticales llega un punto en el que se sobreposicionan con las líneas de volumen específico. Las líneas de volumen específico son las que tienen un pequeño arco a partir del punto donde se extienden de la curva de saturación, y las de temperatura son las rectas. Estas rectas que ustedes ven aquí, esta de aquí, esta de acá. Estas líneas, perdón, no rectas, ellas sí tienen un pequeño arco, pero son estas de aquí, estas de aquí. Y tenemos las de entropía también.
Por supuesto, hoy en día yo no tengo que escribir realmente, o no tengo que andar con un cuaderno y 1000 de estos diagramas. Hay aplicaciones que ya tienen el diagrama escrito. Yo en estos momentos yo tengo es una aplicación que la tengo abierta en el celular. Les puedo pasar para que la descarguen. Él no me presenta las gráficas, pero sí me deja buscar los valores dependiendo de lo que yo esté revisando, leyendo en el equipo. Temperaturas a la salida del condensador, temperaturas a la salida del evaporador y demás. Las condiciones a las que se encuentra ese refrigerante. Entonces, digamos que yo tengo un sistema que tiene un set point o que la operación del sistema o en la operación del sistema más bien. Yo estoy trabajando en un rango de presiones y déjenme ajustar las unidades aquí rapidito. Presión es kilogramos por centímetro cuadrado. Ok. Yo tengo una presión a la salida del evaporador. Vamos a buscar. No, 0 está muy bajo. Espérense, esto no es. Disculpen. Un segundo. Absolute pressure. Ah, sí, sí está en presión absoluta. Ok. Yo tengo unas a la salida. Yo tengo mi evaporador. Yo tengo una presión de 6 bares. A 6 bares, la salida del evaporador. Está en algún punto por aquí. Voy a acercar un poco más la tabla. Está un punto más o menos por aquí. Siguiendo esta línea de presión absoluta, yo me encuentro en algún punto por aquí. Yo sé que a 6 bares mi temperatura de saturación es de alrededor de 6 grados Celsius. Y la temperatura que yo estoy leyendo en el evaporador es de 12 grados Celsius a esa misma presión. Entonces yo estoy realmente saliendo. A ver, aquí. No sé si lo ven. Déjenme buscar mejor. Okay. La línea que yo tengo de presión es esta. Se me olvidó cómo era que se hacía. Ah, voy a abrir. Un segundo. Voy a cargar esto en whiteboard y voy a traer el gráfico del R22. Ok.
Ahora sí. Yo tengo el gráfico del R22, ¿lo ven? Sí. Vale. Yo les había dicho, ¿no?, que yo estoy saliendo, o yo estoy tomando la presión baja del sistema a la salida del... Realmente no se toma a la salida del evaporador. Normalmente tú tomas la presión baja del sistema. El sistema, acuérdense, siempre trabaja a presión baja y presión alta. La presión baja del sistema tú la tomas desde un puerto que está antes del compresor, en una parte recta de la línea de succión. O sea, la presión que yo tengo ahí en la salida del evaporador, justo antes de llegar al compresor, es de 6 bares. Pero la temperatura que a mí me está indicando en la salida del evaporador, esto sí se toma a la salida del evaporador, es de 10 grados Celsius. Yo voy a tirar una línea recta, color negro, no, color rojo, vamos a darlo en rojo, de la presión. Voy a empezar desde aquí más o menos, ahora van a ver por qué. De la línea de saturación, presión en la región de saturación, y llego aquí al punto final, donde entonces se intersecta, y a la mano derecha tengo gas sobrecalentado. Entonces, a ese punto, en este punto aquí, y eso sí lo voy a poner en otro color. Oh, yo podía cambiar el color aquí. No, tiene que ser eso. En este punto, yo tengo para saturación a 6 bares que mi temperatura, perdón, no se escribe así. Que mi temperatura de saturación a 6 bares es aproximadamente 6 grados Celsius. Entonces, esa es la temperatura de saturación que yo tengo en ese punto a la presión que yo estoy midiendo. La temperatura que yo estoy midiendo real son 10 grados. Entonces yo me extiendo un poquito más y aquí intersecta. Ustedes ven en ese puntito donde está intersectando la línea de presión, que es la línea esta que baja, perdón, la línea de temperatura, que es la línea esta que baja, e intersecta mi línea de presión horizontal en este punto. ¿Lo ven? Ese, Sí. es el punto que me indica a mí el estado de refrigerante en esa sección del sistema que yo estoy midiendo. ¿Cómo yo calculo el superheat o el sobrecalentado en ese punto? Bueno, T de saturación, perdón, T medido menos T de saturación. Ese es superheat. Y en este caso entonces el superheat es de ¿cuánto? Ese es heat. 10 menos 6, 4. Superheat son 4 grados centígrados, que es bien bajo. Normalmente tu superheat está alrededor de los 8 grados Celsius. Entonces, esas son las condiciones que yo tengo de refrigerante a la entrada del compresor. Está entrando completamente gas. Después de eso, yo tengo entonces una adición de energía. Yo estoy comprimiendo el sistema hasta... Déjenme buscarlo aquí rápido. 25. Sí, voy a tirarme 10, 20, 30. 30 bares tengo. Sí, puede ser. El compresor entonces succiona a 6 bares y a la salida del compresor yo tengo mi otro puerto de medida. En este caso estoy midiendo la temperatura alta del sistema, que es 35 bares. Es esta línea que va por aquí. Esa línea se encuentra
por aquí en este punto. Entonces, a la salida del compresor, yo estoy trabajando alrededor de los 70 grados centígrados. Yo tengo el trabajo que está realizando el compresor hasta aquí. No, perdón, yo estoy ahora. Yo siempre salgo un poco más caliente por el calor generado del compresor, así que realmente el punto debe estar por aquí en algún lugar. Yo estoy sacando estos datos de memoria. Entonces, este es el punto de salida en el compresor, donde yo tengo que mi presión de alta, o mi presión alta, es 30, les dije, sí, 30 bares. La temperatura de saturación para ese valor de presión, para R22, son 70 grados Celsius, bastante bajo. ¿Por qué les digo bajo? Voy a hacer la comparación con otro refrigerante que es muy utilizado, 134A. A esas mismas condiciones, digamos, igual salgo a 30 bares, el 134A está a 87 grados Celsius. Y esa es una temperatura normal de operación del sistema. Pero bueno, regresamos al R22. Una vez que salgo al compresor, entra el gas al condensador, es mi línea horizontal. Llego al punto de saturación del sistema y continúo enfriando. Yo tengo que, a la salida, yo estoy experimentando, yo estoy midiendo una temperatura de 60-62 grados Celsius a la salida del condensador. Entonces esta línea se extiende hasta aquí. Y mi dispositivo de expansión térmica coge para abajo. El gráfico sería, voy a poner el punto 1 a la entrada del compresor. Ese sí lo voy a poner en negro. Tengo 1, salida del compresor, perdón, entrada del compresor, 2, salida del compresor, 3, salida del condensador, 4, salida del dispositivo de expansión. Ese es mi ciclo de refrigeración. Entonces, la diferencia entre T de saturación de alta, que sería a 30 bares, son 70 grados. Ahí. Y la temperatura que estoy midiendo son aproximadamente 60 grados Celsius. Entonces, mi subcooling, SC, es la diferencia entre ellos dos, que son 10 grados Celsius. Esto sí está más o menos cerca a lo que es un sistema, o a las temperaturas que yo tengo en el sistema. El superheat ese sí está un poco bajo, pero para el ejemplo funciona. Acuérdense, yo quiero siempre tener un superheat, porque yo no quiero que el compresor esté succionando en mezcla, y yo siempre quiero tener un ligero subenfriamiento, simplemente porque mientras más subenfriamiento del sistema yo tenga, ¿qué pasa con esta gráfica? O perdón, ¿qué pasa con esta línea de aquí, entre el punto 3 y el punto 4? Que es donde está trabajando el dispositivo de expansión. ¿Qué pasa mientras yo aumento la temperatura del subcooling? ¿Qué pasa con esta línea? Se queda ahí, se mueve a la derecha, se mueve a la izquierda. Se mueve a la izquierda. Se va moviendo a la izquierda, correcto. Entonces esta línea se va desplazando hacia allá. ¿Qué pasa si esta línea se desplaza? Aumenta la línea o aumenta el área en donde está trabajando el evaporador. ¿Y qué pasa si aumenta esa área o esa línea donde está trabajando el evaporador?
acepta más calor. Ajá, así, sencillo. Acepta más calor. Esto es manteniendo el área de superficie de contacto constante. Es simplemente moviendo esto. ¿Cómo tú mueves ese punto del subcooling o del superheat sin variar la superficie que tú tienes de trabajo en el sistema? O sea, cuando me refiero a eso, me refiero a la superficie en la que se realiza, el área superficial donde se realiza la transferencia de calor tanto en el evaporador como en el condensador. Una de las formas que tú haces es aumentando la cantidad de refrigerante. De ahí las líneas de volumen específico. Claro, hay un punto en el que ya no puedes basarte en eso y tienes que entonces seleccionar un equipo más grande. Y así se trabaja el diagrama. Y esos son los distintos puntos que tú buscas para trabajar entonces en el diagrama de Molière. ¿Preguntas? Del 1 al 2, ¿qué línea sigue para llegar a 30 bar? Ajá. ¿Qué línea sigues? Sí, exacto. Ajá. En un sistema real es una línea recta, lo más recta posible, entre la presión y temperatura que tú tienes en este punto y la presión y temperatura que tú tienes en este otro. Por eso tú siempre mides presión y temperatura a la salida del compresor o a la entrada del condensador. Es el mismo punto. Acuérdense que esto tengo el compresor, aquí tengo el condensador, válvula de expansión y el evaporador. Entonces, yo necesito para buscar este punto presión y temperatura. Como ya tengo presión, no necesito buscar el punto presión en el punto 3, solo necesito temperatura. Y en el punto 1 igual, como ya tengo presión y temperatura, ese no lo tengo que buscar porque la válvula de expansión debería trabajar isentrópicamente, entonces simplemente es una línea recta hasta intersectar los dos puntos o las dos líneas de presión. En dos yo voy a necesitar siempre presión y temperatura, no tengo de otra. No, porque necesito dos valores para poder ubicarme en algún punto en la gráfica, ¿no? Eh, no sé si eso responde tu pregunta. Y en ese punto 2, realmente hay más bien como 80 grados. No, Sí, no 70. sí, tú siempre sales, ok, a la entrada del condensador, si tú tienes un buen superheat y el compresor no está succionando gas en mezcla, tú siempre vas a estar por arriba de la temperatura de saturación a esa presión, a la salida del compresor o entrada del condensador. Siempre vas a estar por encima de esa temperatura de saturación. ¿Qué tanto estás por encima? Es dependiendo de, bueno, el superheat del sistema. Y algo que por eso lo voy a discutir ya con mucho más detalle la otra semana, que vamos a empezar a ver fallas en los sistemas, es si tú tienes poco refrigerante. Si tú tienes poco refrigerante, tú estás bajando la cantidad de volumen específico que tienes en el sistema. Y ese punto va cayendo, va cayendo, va cayendo, pero la temperatura va aumentando, aumentando, aumentando. Entonces tienes sobrecalentamiento, pero ahora del compresor. Y el compresor se quema y se te daña todo el sistema. Pero eso lo vamos a ver la próxima semana. No sé si hay alguna otra pregunta. Es sencillo. Esto es sencillo.
Este gráfico que yo acabo de hacer ahí es ideal. El gráfico real tiene ciertos cambios. Y la guía de laboratorio se las voy a volver a compartir. ¿Verdad que tengo que tener esto abierto para que el Team se lo reconozca? No lo reconoce. Ventana, aquí está. Okay. Yo les voy a pasar el diagrama, no utilicen el DR22. Yo voy a buscar un sistema de 134 o 420, pero yo les voy a especificar qué refrigerante están trabajando y les voy a mandar el diagrama. Si no quieren buscar los valores per se dentro del diagrama y lo quieren sacar de tablas, cualquier tabla funciona. Es más o menos el mismo refrigerante, pero igual yo les voy a suministrar la tabla de Danfoss para el refrigerante que se va a utilizar. En el laboratorio o en la guía realmente ustedes tienen es que desarrollar el diagrama de Molière del refrigerante usando condiciones reales del sistema. Yo les voy a pasar las condiciones reales. No les voy a hacer comprar un equipo de refrigeración nada más para el laboratorio. Yo les voy a pasar unos valores y ustedes tienen que armar el diagrama de Molière para el refrigerante que yo les voy a dar. Y ese sería el informe de laboratorio. Preguntas sobre ese tema. Prof, para rectificar, dice que nos va a dar los valores y nosotros prácticamente le tenemos que entregar como una gráfica con lo que nos enseñó Nantito. Sí, con los distintos puntos tienen que, creo que no lo especifica aquí. No, ok, yo les voy a entonces modificar un poco lo que dice la asignación. Pero tienen que, o en el documento, cuando le mando los valores, les voy a igual repetir esto mejor. Esos valores se los mando ahorita dentro de unos minutos. Tienen que buscar, bueno, tienen que graficar el diagrama de operación del sistema dentro del diagrama de Molière para refrigerante X. Yo les aviso si es 134 o 410. Y tienen que buscar temperatura de superheat y temperatura de subcooling. O temperatura de sobrecalentamiento y temperatura de subenfriamiento en español. ¿Preguntas? O algo. No sé si esto responde. ¿Y alguno tiene alguna pregunta? Sí, ya queda claro. Ese es el laboratorio, ¿no? Sí. Ese sería el laboratorio. Esa es la parte buena, que hoy es sencillo y rápido la sesión. Entonces no vamos a tener asignación. No, pero sí tienen un quiz. Ok. Esa es la noticia mala. Hay un quiz. Que es realmente lo que hemos estado discutiendo hoy y de lo que se discutió la semana pasada. ¿Cuánto tiempo nos queda? No sé si hay alguna otra pregunta, duda. A las 4. Media hora.
Ok. Bueno, como les acabo de decir, ¿no? Hay un quiz. Ese quiz lo estoy subiendo en estos momentos a la pestaña de tareas. Se llama quiz número 1, laboratorio de aire acondicionado y refrigeración. Y pues les voy a dar, a ver, hasta las 4. 35 minutos para que lo puedan resolver. Ahora. Listo, ya se lo subo. Ya lo subí. Ah. Ok, ya se los acabo de subir. Es un quiz sencillo, son 25 preguntas y ustedes pueden discutirlas aquí. Yo no digo, esto es virtual, yo sé que ustedes tienen WhatsApp, ustedes tienen su grupo del salón y todo lo demás. Y yo no tengo problema con que ustedes discutan las respuestas aquí entre ustedes. Son 25 preguntas, tienen un poquito más de 30 minutos para resolverlo. ¿Alguno tiene alguna duda, pregunta? Ya vi que varios entraron. Ok. Entonces, resuélvanlo. Y cuando lo terminan, ya entonces aquí terminaría el laboratorio. ¿Preguntas? Vale. Yo me voy a quedar por si tienen alguna duda, hay alguna pregunta que no está clara, pueden hacer la pregunta. Nuevamente pueden conversar entre ustedes las respuestas. Muchas preguntas tienen que responder es la respuesta que más se acerca a la respuesta correcta. ¿Ok? Les dejo para que trabajen.
Profesor, una pregunta. Sí, dígame. Estaba viendo la 4 y dice que... un segundo. Ay, la acabo de... Me quedo como que salí. La pregunta 4. Sí, Ajá. pero me salí y ahora no sé cómo volver a entrar a la cosa. ¿Será aquí? Debería poder volver a entrar. Ajá. Ah, sí, que dice que el primero es controlar el flujo de refrigerante a la entrada del condensador, pero no sería evaporador. No sé. Pero es que si no es esa, la segunda no hace, no me parece que sea, y mucho menos la tercera que hice todas las anteriores. Pero no hay opción de ninguna de las anteriores. Correcto. Entonces lo dejo así. No sé. Am, Les voy a dar un dato a ti y a todos. Acuérdense que el trabajo de la válvula de expansión es controlar el flujo de refrigerante. Ese es el trabajo de ella, controlar el flujo de refrigerante. Con ese control del flujo de refrigerante, entonces es que se logran, ¿qué cosas? Que eso lo mencioné antes que estábamos viendo lo del gráfico, volumen específico, por ahí va el asunto. Profesor, una pregunta. En la 7 dice de que por definición el calor, eh, o sea, puede ser molesto, pero puede que para algunas personas no. Ajá. Entonces, no, o sea, también puede ser, o sea, puede ser otra también. Entonces, como que está extraño. Escoge la que más se acerque a la respuesta correcta. Ah, ok, ok, gracias. Porque sí, hay varias ahí que pudieran ser. Escoge de esas varias la que más se acerca.
Profesor, en la última, donde dice que un sistema que utiliza R22 se le puede cambiar por el refrigerante R410A. Ajá. Bueno, creo que sí, pero no, o sea, no sé si en decirlo, o sea, sino que pienso que no es como lo adecuado, pues, o sea, no sé. Sí, ahora que lo mencionas, me imagino que hay personas que ya sabrán esto. Eh, son condiciones distintas de operación dependiendo del refrigerante que yo esté utilizando, tanto de presión debido al volumen que puede existir en el sistema, o las temperaturas a las que el sistema entonces va a empezar a trabajar a las mismas presiones. Basado en esto, en el que el mismo refrigerante, debido a sus características, eh, cambia cómo funciona el sistema, si yo puedo simplemente cambiar refrigerante en el sistema. No sé si de eso está claro un poco, sin que yo te dé la respuesta. O bueno, sí, profesor. O sea, verlo como en el lado adecuado, pues. Correcto. Bueno, ok.
Profesor, una pregunta, última pregunta. Bueno, ya entregué, Ujú. pero las que son como que llenar, por lo menos en la 3 y en la 1, como no puse, o sea, es como un sinónimo de lo que usted tenía ahí, pues. No sé si Sí, las va a revisar. y eso es respondiéndole a Yaredis, no sé si está todavía conectada. Sí, profe, estoy aquí. Ajá, no me sale la lista. Voy a dejar de sentar. Yo lo reviso, las respuestas que ustedes subieron. Por supuesto, yo no puedo adivinar toda la posible respuesta que fueran sinónimos de la respuesta correcta que ustedes puedan poner. Entonces el sistema no reconoce los sinónimos. Igual yo reviso y si la respuesta es correcta, yo les cambio la nota. Ok, perfecto. Gracias, profesor. No hay problema. Listo, ya vi que todos entregaron, entonces faltaría Gerardo por entrega. Yo sé que Brandon me escribió que él está en el trabajo. A él yo le pondría el quiz entonces en otro horario. Y le reviso entonces las respuestas y como les dije, ¿no? Entonces cambio la calificación dependiendo si está correcta o no. Y listo, nos veremos entonces el próximo viernes y que pasen buen fin de semana. Hasta luego, profesor. Hasta luego.